La Universidad Sergio Arboleda presenta. Bienvenidos. Yo estoy muy reconocido con mis dos invitados de hoy por haber aceptado la invitación que les he hecho. Son dos personas que respeto y admiro mucho. Los dos víctimas de ese delito atroz que es el secuestro perpetrado por las FARC. Ha llegado a La Habana el que tal vez se reconoce hoy como el más sangriento, el más sanguinario de los cabecillas de las FARC, alias el Paisa. Vamos a hablar sobre eso hoy. ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué viene? Saludo al general Luis Mendieta. General, bienvenido. Un saludo muy especial, don Juan. Gracias por su invitación. Y un saludo muy especial también para el honorable representante Lozada. Muchas gracias, general. 11 años largos secuestrado, general. Sí, uno infortunadamente lleva la cuenta 11 años, 7 meses y 13 días. 11 años, 7 meses, 13 días, el general Luis Mendieta. Y saludo también con mucho respeto a un joven representante a la Cámara, una figura en ascenso en la política del Huila, víctima también de este flagelo horrible por cuenta de las FARC, el representante Jaime Felipe Lozada. Bienvenido, doctor Lozada. Muchas gracias, Juan. Un placer estar aquí en su programa. Un saludo muy especial al general Mendieta. Un saludo especial, general. Muchas gracias, Juan. Usted padeció en persona propia y en su familia, sí, señor, este accionar terrorista con el secuestro. ¿Quién es el Paisa, doctor Lozada? Hombre, Juan, el Paisa es el comandante de la columna móvil Teófilo Forero. La columna móvil Teófilo Forero es el cuerpo élite de la guerrilla de las FARC. El Paisa es un ex sicario de Pablo Escobar, que luego, por huir de la persecución del cartel de Cali y de la fuerza pública en ese entonces, se refugia en las FARC y gracias a sus conocimientos criminales logra tener un ascenso vertiginoso dentro de las filas guerrilleras. Ese ascenso vertiginoso, Juan, logra convertirlo más o menos en el año 96 en comandante del cuerpo élite, vuelvo y repito, que tienen las FARC, que es la columna móvil Teófilo Forero. Es, como usted bien lo decía, el guerrillero más sanguinario de las FARC, es el terrorista de terroristas que tiene la guerrilla por excelencia, es el guerrillero que se ha encargado de asestar los golpes más duros contra la fuerza pública, pero por sobre todo contra civiles inermes. Es, vuelvo y repito, el comandante más sanguinario, creo yo, que ha tenido las FARC en toda su historia. ¿Qué representa la llegada del Paisa a La Habana, general? Usted que estuvo allá con esa tragedia, ese suplicio del secuestro, usted que ha venido hablando a nombre de las víctimas de las FARC, ¿qué representa esa llegada a La Habana? Sí, pienso que para las FARC, como ellos lo llevan todo gota a gota, seguramente demoraron en llevar a alias el Paisa a La Habana porque a ellos les gusta dilatar, que vaya pasando el tiempo, ir ganando meses y años en ese proceso de negociación. Por eso no se ha llegado todavía a un punto de acuerdo. Representa, pienso yo, para ellos muchísimo, porque allí van a tener seguramente a alguien que les va a aportar, pero sobre todo para intimidar a la población colombiana, porque es que estando allí en secuestro, ellos ¿qué decían? Es que a la población colombiana hay es que meterle miedo, que nos tengan pavor. Y yo pienso que en este momento se está reflejando, al llegar él a La Habana, allí hay una reacción de todos los colombianos, especialmente de todos los que han sido afectados por esta barbarie terrorista de las FARC. Y este cabecilla allí, pues obviamente, seguramente le va a imprimir a toda esta gente, es posible, una posición más radical en este proceso de negociación. ¿De qué hechos es responsable el Paisa, doctor Lozada? Uy, Juan, es una lista larga, pero yo le puedo mencionar varios, si usted me lo permite. Por supuesto. El Paisa, empiezo por mi familia, tuvo secuestrada mi madre, Gloria Polanco, por
un periodo de 7 años. 7 años. 7 estuvo años, doña sí Gloria señor. A secuestrada. nosotros el Paisa nos secuestró en Neiva, en el edificio Torres de Miraflores, en el año 2001, en esa toma que los colombianos recuerdan en la ciudad de Neiva. Allí secuestró a 15 personas, entre ellos a mi madre, a mi hermano y a mí. A ustedes 3 los secuestró al tiempo. Sí, Se señor, los llevó a claro. los 3. Entró a nuestro apartamento un jueves 26 de julio del año 2001, a eso de las 11 de la noche, y nos sacó de nuestro apartamento. ¿A su apartamento entró el Paisa? Claro que sí, él entró con 3, 4 guerrilleros más, con alias Polanco, que hacía parte de su estructura armada, con alias La Pilosa, que era su compañera sentimental, quien ya falleció por el accionar de nuestra fuerza pública en un bombardeo, y nos sacó allí del apartamento. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 17 años. 17, ¿y ustedes son Mi hermano 3 tenía, hermanos? Sí, señor, mi hermano tenía, Juan Sebastián, 15 años, el menor, Daniel Julián, tenía 10 años, él no se despertó con las explosiones, nos tuvo secuestrados durante todo este tiempo, asesinó a mi padre en el año 2005, no bastándole nuestro secuestro, degolló al exgobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, en el año 2001, fue el artífice del atentado de la bomba en el Nogal, prestó el apoyo logístico para que Pablo Catatumbo, hoy también negociador de las FARC en La Habana, secuestrara a los diputados del Valle, luego muertos en cautiverio, derribó o hizo aterrizar el avión de Aires donde secuestró al ex senador Jorge Eduardo Hechen. Bueno, ahí acabó el proceso del Caguán. Ahí acabó el proceso del Caguán en febrero del 2002. Voló un barrio de Neiva, tratando en el año 2003. La Casa Bomba. La Casa Bomba famosa. trató de volar el avión presidencial en donde llegaba el presidente Uribe a Neiva, instaló unas dinamitas o unas bombas en un barrio de Neiva, hizo estallar esa bomba y voló un barrio entero, murieron 18 personas, 40 heridos. Mejor dicho, el Paisa tiene un prontuario criminal extenso y sangriento a lo largo y ancho, no solo del departamento del Huila y del Caquetá, sino del país en general, Juan. El Paisa se ha encargado de sembrar terror en todo el país y no solamente en el sur de Colombia. General, hablando en días pasados con 2 mujeres muy valerosas, con Sofía Gaviria y con Diana Sofía Giraldo, les escuchaba decir que ellas sentían que en este proceso las víctimas de las FARC no han tenido la misma voz que deberían tener y la que han tenido otras voces, que han diluido con víctimas de otros sectores el verdadero impacto terrorista de las FARC. Y yo había escuchado sus preocupaciones y sus reclamos en ese frente. ¿Cómo ve usted avanzar este tema de las víctimas en el proceso de paz? Sí, desde el comienzo se quiso invisibilizar a las víctimas de las FARC. Por eso fue que con la colaboración de Diana Sofía, de Víctimas Visibles y de Ervin Hoyos, de Voces del Secuestro, nos dimos a la tarea para que nos visibilizáramos, y es donde logramos la participación en diferentes foros regionales y después nuestra representación en Cuba. Pienso que en este momento, ante la opinión pública nacional e internacional, se reconoce que los victimarios son las FARC y que hay víctimas de las FARC, porque al contrario se quería era que el Estado únicamente era el victimario y que las FARC eran las víctimas. Pero no solo ha sido de invisibilizar a las víctimas de las FARC, sino que también con esto de la memoria histórica notamos con preocupación cómo toda una cantidad de organizaciones están construyendo la memoria histórica, por supuesto, de hechos muy duros, muy difíciles, que han pasado en Colombia, pero es únicamente de un lado. Pero los hechos delictivos que ha cometido las FARC no se están teniendo en cuenta en la memoria colectiva, no se está llevando ese registro para la memoria histórica. Yo en este momento pienso, casos tan execrables como el secuestro de la familia Lozada, la toma misma del palacio, del edificio Miraflores, allí debe llevarnos a que se busque financiación, porque allí debe quedar un registro no solo fílmico, sino fotográfico, de narrativa de las víctimas, como escuchamos al honorable representante en este momento, para que se honre la memoria de todas las personas que fueron afectadas allí como víctimas, y especialmente para que sirva de ilustración a nuestras generaciones, a nuestros estudiantes, para que esos hechos no se vuelvan a repetir. Escuché aquí a la senadora Gaviria que decía, palabras más, palabras menos, las víctimas de las FARC hemos mandado unas propuestas, hemos mandado unas sugerencias, hemos mandado unas recomendaciones y no hemos tenido respuesta ni siquiera de los miembros del gobierno. Sí, porque
en una cantidad de elementos, de propuestas que se recogieron en el Congreso de la República y que incluso también hicimos un sobre con una cantidad de peticiones de familias de secuestrados, de desaparecidos, que personalmente con otras personas las entregamos al señor embajador de Noruega para que por favor las llevara a La Habana. Allá llegaron, tenemos entendido, así como todos los elementos que eran recordatorios de personas que vivieron o padecieron el drama del secuestro. Sin embargo, nunca se ha obtenido respuesta y por lo tanto, al contrario, las FARC en sus manifestaciones, ellos tratan de no reconocernos como víctimas. Hoy en día, con los acuerdos, se está empleando un término de aprehensión, es decir, que se quiere minimizar esos crímenes de guerra, esos crímenes de lesa humanidad con una simple aprehensión. Aprehensión. Doctor Jaime Felipe. Me da risa, Juan, me da risa que las FARC traten de negar lo innegable. A las cosas hay que llamarlas como son. El secuestro es el secuestro. El general Mendieta, quien nos acompaña hoy, estuvo casi 12 años secuestrado. Él no estuvo, y perdóneme general que lo ponga de ejemplo, de camping por el sur del país. Yo estuve 3 años secuestrado y en las ocasiones que me tuvieron amarrado a un árbol por a veces comportarme de forma rebelde. Amarrado. Claro, me amarraron en varias oportunidades a los árboles. No estaba, como dicen ellos, en estado de aprehensión, sino de secuestro y de tortura física y psicológica permanente. ¿Y eso era el Paisa directamente? Claro, yo estaba bajo las órdenes del Paisa. A mí, durante los 3 años de cautiverio, al igual que a mi hermano y a otros secuestrados más que hacían parte de nuestro campamento, nos tuvo la columna móvil Teófilo Forero, comandada por alias El Paisa. O sea, yo estuve todo mi cautiverio bajo órdenes de alias El Paisa. Juan, yo lo escuchaba a él 2 veces diarias, porque él salía a comunicar por radioteléfono sus órdenes a sus comandantes. Y pues uno, mi general sabe, vive con ellos en el mismo espacio, en el mismo ambiente, en el mismo cambuche. Por supuesto que escuchaba no solo sus reportes de guerra, sino por sobre todo sus órdenes. Las órdenes que le daba. Él daba órdenes. Claro, las órdenes. Desde ahí. Las órdenes. ¿Y eran qué tipo de órdenes? ¿Órdenes de militares? Asesinatos, claro. Órdenes de asesinatos. Yo recuerdo muy bien, si mal no estoy, en el año 2003, que ordenó por radioteléfono derribar un avión, o una avioneta mejor, que estaba sobrevolando por ese entonces las selvas del sur del país. Se derribó esa avioneta y al otro día nos enteramos por las noticias que esa avioneta había sido derribada y en aquella avioneta iban los 3 contratistas norteamericanos. Por ejemplo, claro, yo lo escuchaba todos los días. Los 3 que estuvieron secuestrados, sí, que señor, luego liberaron con Ingrid en la Betancourt. operación Jaque con Ingrid Betancourt. Así es. El Paisa yo lo escuchaba todos los días dar órdenes de asesinatos, dar órdenes de crímenes, dar órdenes de secuestros, dar órdenes de masacres, de desplazamientos. Yo lo escuchaba todos los días y por supuesto usted entenderá la impotencia que nosotros sentíamos en cautiverio sin poder hacer absolutamente nada. 2 colombianos que viven la tragedia del secuestro y hoy hacen patria, hoy con un valor ejemplar, siguen luchando por su país. Ya regresamos con ellos después de estos mensajes, el representante Jaime Felipe Lozada y el general Luis Mendieta. Ya volvemos. Dicen que no secuestran, sino que son aprehensiones. Niegan narcotráfico y ahora dicen que no tienen ningún dinero, que no tienen plata, más o menos que son como la pobre viejecita. Publica The Economist que tienen 10.500 millones de dólares. Termina saliendo el director de la UIAF porque al parecer había aportado alguna información, la plata de las FARC, general Mendieta. Cuando estábamos en cautiverio nosotros percibimos en algunas de estas jaulas de concentración
que habían timbos azules donde siempre se transportan los precursores químicos. Aparte de eso, percibíamos el olor a coca, es decir, que cerca... Ahí donde los tenían. Es decir, que cerca habían laboratorios. Y yo recuerdo que siempre que llegaban elementos de intendencia, ropa, toallas, etcétera, nosotros siempre tratábamos de buscar por el olfato a qué olía eso, y siempre percibíamos el olor a coca. Es decir, que allí ellos indudablemente estaban metidos en el negocio. Por otro lado, aquellos que prestaban la vigilancia, hay veces que se perdían y llegaban totalmente morenos, y uno de vez en cuando les preguntaba si algunos de ellos aceptaban hablar, y uno les decía, ¿dónde estaban? Pues no, estábamos en el laboratorio de coca, o estábamos en el monte en cuestiones de raspado de coca. Entonces, o sea, tenían todo el proceso. Claro. Sembraban, raspaban, recogían, procesaban y luego sacaban y exportaban. Por supuesto que estaban metidos en todo el negocio. Eso fue lo que pudimos allí percibir durante el tiempo de cautiverio, de cuál era la situación real y cómo estaban metidos ellos en este tema. La plata de las FARC. Pues hombre, Juan, las FARC ahora tratan de decir que son unas pobres viejecitas cuando el país entero no les cree. No pueden, vuelvo y repito, tratar de negar lo innegable. Las FARC no solo, como bien dice el general Mendieta, son el cartel de cocaína más grande del mundo, no del país, del mundo, sino que además se han lucrado en diferentes ocasiones por extorsión, por secuestro, por minería ilegal. Si dicen que no tienen plata, entonces yo a ellos les pregunto, ¿qué hicieron con la plata que mi papá les dio en el año 2004 para que yo pudiera salir libre con mi hermano Juan Sebastián? Porque es que después de 3 años de secuestro ellos no me dejaron libre, Juan, perdóneme, por buen comportamiento, o porque un día amanecieron y les dio pesar de estos 2 muchachos que en ese entonces teníamos 20 y 18 años y mandémoslos, general, para la casa. No, nos dejaron libres porque mi papá tuvo, en paz descanse, que pagar por nuestro rescate. Dinero que le llegó a alias El Paisa, dinero que sus comandantes contaron en las veredas del Caquetá, peso a peso, dinero que ingresaron a las arcas de la Teófilo Forero. Entonces, si no tienen plata, ¿qué ha pasado? No solo con el rescate nuestro, con el dinero de nuestro rescate, sino con cientos y miles de familias que han pagado rescate para lograr que sus seres queridos regresen a la libertad, y obviamente con la extorsión y con el dinero del narcotráfico. Doctor Lozada, le pregunto y excúseme por su caso otra vez. Tranquilo. Se los llevan a los 3 y en ese momento su padre paga el rescate, salen sus 2 hijos, pero doña Gloria, su madre, sigue secuestrada, claro, no la devuelven. Claro, Juan, mire. Y luego asesinan a su padre. Sí, yo le voy a resumir brevemente cómo es el caso nuestro. A nosotros nos secuestran en el año 2001, el 26 de julio del año 2001, un jueves a las 11 de la noche. Nos secuestran a mi mamá Gloria Polanco, a mi hermano Juan Sebastián Lozada y a quien le habla Jaime Felipe Lozada. Empieza un secuestro en la antigua zona de distensión del gobierno del presidente Pastrana. Alcahuán. Alcahuán, sí señor. Estando secuestrados, a los 6 meses de cautiverio, nos separan de mi mamá. Nos separan de mi mamá. Mi mamá, llega un comandante guerrillero al campamento y se la lleva. No sabemos para dónde, no sabemos por qué razón. Mi hermano y yo duramos 2 años y medio más en cautiverio, sin saber si mi mamá estaba viva, si estaba muerta. Y no les decían nada, no les daban ninguna razón. Absolutamente nada. Al cabo de 3 años, es decir, ya estamos en el año 2004, mi hermano y yo somos liberados porque mi papá paga el rescate que las FARC le exigían. Mi mamá ya hacía parte del grupo de canjeables, como denominó las FARC en ese entonces a un grupo de secuestrados, policías y militares y políticos que trataban de canjear por guerrilleros presos en las cárceles del país. Es decir, nosotros somos liberados, mi mamá continúa secuestrada y al año de nosotros haber sido liberados, en el año 2005, el Paisa asesina a mi papá, en cuyo atentado yo resulto herido. Es decir, que no bastándole a este señor... ¿Usted iba con su padre? Claro, sí señor. No bastándole con tenernos secuestrados a mi mamá, a mi hermano y a mí, asesina a mi padre y después me hace a mí 2 atentados tratando de asesinarme. Yo tuve, Juan, que a los 21 años ser no solo hermano mayor, sino padre y madre, porque a mi papá el Paisa lo asesinó y porque mi mamá las FARC la tenía secuestrada.
Qué historia, doctor Lozada. Por eso es tan importante y tan valerosa su presencia política hoy. Gracias. Y su decisión de seguir luchando por su departamento y por su país. Verdad, justicia y reparación, general Mendieta. Sí, por eso este caso particular de alias El Paisa tendrá que contar mucha verdad. Por eso si se llega al acuerdo y después se van a implementar y seguramente se les va a aplicar determinadas medidas, como se está diciendo, de la justicia transicional, de la justicia restaurativa, etcétera, pues ellos tendrán que contar la verdad, porque ¿cuáles fueron los móviles principales, por ejemplo, para el secuestro de la familia Lozada, del asesinato del senador Lozada? Aparte de eso, viene la justicia. ¿Qué pena se les va a aplicar? A nivel internacional y de acuerdo a esos parámetros de la Corte Penal Internacional y también de las exigencias de todos estos tratados de derechos humanos, allí se les tiene que aplicar pena, porque si no se les estaría dando un perdón. Y vamos a la parte de reparación. ¿Dónde están los dineros de la familia? Aparte de eso, ¿dónde están los dineros que ellos han tenido como riqueza por toda esta actividad del narcotráfico, el secuestro, extorsión, minería ilegal, etcétera? Y ya como lo dijo el doctor Lozano, el doctor Perdomo, creo que está en los medios de comunicación hoy y ayer, manifiesta que sí tienen conocimiento precisamente de los dineros de las FARC, y ahí es donde tiene que actuar el gobierno precisamente para incautarlos y seguramente generar un fondo de reparaciones para muchas personas que fueron afectadas, que lo perdieron todo. Porque vea el caso de los mismos integrantes de la fuerza pública, cuando hay una toma, allí cada uno de los hombres de la policía o el ejército, pues pierden lo poco o mucho que tenían. Y ahora vamos a lo del Caguán, las familias de soldados y policías, muchos quedaron empobrecidos porque les tocó vender su tierra, su ganadito, lo poco o mucho que tenían para pagar el transporte e ir al Caguán allá a suplicar para que les liberaran a sus familias. ¿Y quién va a reparar eso? Por eso es que allí en el tema de reparación hay muchas cosas. Y si esto no va bien, verdad, justicia y reparación, no se le puede exigir a las víctimas que vaya a haber un perdón y menos que vaya a haber una reconciliación. Totalmente de acuerdo. Nos quedan unos minutos finales y quiero, con la venia de ustedes, dedicarlo a temas personales, porque los veo muy bien a los dos. A usted lo veo muy bien, en general, con entusiasmo, con ganas, empujando. Sí, ¿cómo va la vida? Sí, esa parte de la resiliencia, porque al salir de cautiverio uno no se puede quedar quieto y quedar excluido, como lo ha pretendido mucha gente de la misma sociedad y que no ofrece otras posibilidades. Y le toca a uno el empuje personal a hacer muchas cosas, y por eso yo en Madrid hice una especialización en derechos humanos, y en este momento pues continúo leyendo, preparándome precisamente para participar de muchas cosas, pero también para tener la mente ocupada, doctor Lozano, porque es que las secuelas físicas y psíquicas quedan. Aquí lo hablamos ahora, nosotros seguimos soñando en cautiverio, seguimos soñando con las cadenas, amarrados a los árboles. ¿Cuándo va a pasar eso? Es una secuela que queda de por vida, permanente. ¿Cómo se repara eso? ¿Cómo se repara el tiempo perdido, el tiempo de estudios de ellos, el tiempo en el cual estuvimos aislados de nuestra familia, el sufrimiento de las familias que todavía persiste? Ahí hay unas secuelas impresionantes, pero uno tiene que hacer de tripas corazón, como dicen por ahí, y seguir adelante, porque a Dios gracias, y siempre lo repetiré, me permite vivir un día más, y a Él le damos muchas gracias por el don tan preciado de la vida y hoy en día de la libertad y la salud más o menos, pero ahí vamos. Pero se le ve muy alentado, general, y además después de estudiar y todo, mis respetos y mi admiración, gracias, general doctor Mendieta. Gracias, doctor. ¿Y qué sigue en la vida política de Jaime Felipe Lozada? Pues hombre, Juan, este es mi primer periodo como representante a la Cámara del Departamento del Huila. Tengo, para serle franco, toda la energía, toda la disposición, toda la voluntad de servirle a mi región, al país. Creo que llevo representando a mi departamento de la mejor manera posible. Vamos en la mitad del periodo. Quiero en este momento seguirme preparando, seguir estudiando y por supuesto que Dios depare nuestro futuro pronto e inmediato. Por ahora mi interés es seguir trabajando por mi gente, por mis paisanos y en este caso particular, Juan, seguir dando la lucha para que no haya impunidad en el proceso de paz de La Habana, para que el paisa sepa que aquí, en Colombia, en Neiva, en Florencia, en Bogotá, estamos las víctimas
y que no nos vamos a callar un solo instante si es que él pretende que nosotros nos vamos a atemorizar con su presencia en Cuba. Vamos a seguir sin ambajes y con decisión, Juan, vamos a seguir dando esta batalla sin cuartel para que aquellos terroristas que han cometido delitos de lesa humanidad, como el secuestro del general, el mío y el de muchos colombianos, paguen por sus crímenes. El paisa debe pagar por esos crímenes de lesa humanidad y aquí estaremos dispuestos a seguir dando esa lucha. Mis respetos, doctor Lozada. A usted, muchas gracias. Una vida política muy brillante la que ha emprendido y la que con seguridad tendrá por delante con ese coraje y esa firmeza. Que Dios los bendiga a los dos. Y muchas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa. Y a ustedes, muchas gracias también por haber estado con nosotros esta noche. Aquí estaremos mañana en nuestro horario habitual en La Otra Cara de la Moneda. Que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó